¿Crees que el plan de coger un kayak y navegar 1600 kilómetros para cruzar el océano hasta llegar a Nueva Zelanda puede ser una buena idea? Nuestro protagonista sí que lo pensaba. Es el año 2007 y Andrew McColleghy coge su kayak y quiere pasar el mar de Tasmania. Quiere llegar a Nueva Zelanda a 1600 kilómetros. Lo quiere hacer completamente solo y, como hemos dicho antes, en un kayak. Recordemos, 1600 kilómetros cruzando el mar de Tasmania, súper peligroso por las corrientes que hay, para llegar a Nueva Zelanda. Andrew no era un novato para absolutamente nada. Era una persona que sabía muy bien lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Su kayak era hecho a medida exclusivamente para él, para sus proporciones, para ser lo más óptimo posible para la navegación, para que no pesara mucho. Aparte tenía una especie de cabina que se había hecho él también para protegerse de la noche, del viento o del agua. Llevaba provisiones y, por supuesto, un GPS y contacto satélite con su mujer, con su esposa, Vicky, en tierra, a la cual le iba contando cómo iba su travesía, cómo iba su hazaña. Sin embargo, ocurrió lo inevitable y llegó un momento que se formó una tormenta muy peligrosa, una tormenta gigantesca, la cual los científicos la llamaron la tormenta fantasma porque ellos no pudieron predecir que se iba a formar, con lo cual no pudieron avisar a Andrew y este pues simplemente se vio inmerso en la tormenta, que al final lo engulló, o bueno, eso se creía. Lo cierto es que durante un tiempo Andrew pudo comunicarse con Vicky, con su esposa, y decirle que aunque pasaba por una tormenta bastante grande, todavía tenía fe en que podía conseguirlo sin tener que llamar al equipo de emergencia, al equipo de rescate, por supuesto. Porque en cualquier caso siempre podría llamar a los servicios de rescate, a emergencias, y como tenía el posicionamiento del satélite, sabrían exactamente dónde está y lo podrían recoger. No habría ningún tipo de problema. Recordemos que aunque 1600 kilómetros para un kayak puede ser bastante, para un barco grande o un helicóptero o algún tipo de medio de rescate no sería tanto. Sin embargo, cuando ya le quedaban apenas 30 millas náuticas para llegar a su destino, a Nueva Zelanda, Andrew decide dar un mensaje de socorro. Vicky lo recibe y pone en marcha el rescate de Andrew. Recordemos que había estado un mes prácticamente de lucha contra esa tormenta fantasma que había llegado a alcanzarle y que, aunque tenía sus recursos para poder sacarla, para poder salir de ahí y poder salvar la vida, decide avisar a Vicky y decirle que necesita ayuda. La última llamada de Andrew fue muy inquietante porque con un tono muy cansado pero muy serio también decía que necesitaba ayuda, que necesitaba urgentemente que lo sacaran de ahí, porque su kayak se estaba empezando a hundir. Así que Vicky puso en funcionamiento el protocolo de emergencia, llamó a todo el mundo que tenía que llamar y el equipo se intentaba poner en contacto con Andrew. Recordemos que tenía satélite, tenía un montón de radios, estaba perfectamente equipado y preparado para la travesía, pero no logran contactar con él. Así que durante días, aviones, helicópteros, barcos, voluntarios, especialistas, todo el mundo peinaba la zona, la última zona donde Andrew había dicho que su kayak se estaba hundiendo. Luego no podía andar muy lejos, pero efectivamente lo único que encontraron fueron el kayak. El kayak que parecía que se estaba hundiendo, al final lo encuentran con algún tipo de daño, con arañazos dentro del kayak, pero sin Andrew. Pero lo más inquietante obviamente no es esto. Lo más inquietante es lo siguiente. Se dieron cuenta que todo el equipo y todo el material que llevaba Andrew dentro del kayak estaba intacto. No tenía absolutamente nada, ni ningún tipo de golpe, todo funcionaba a la perfección, no tenía ningún tipo de mancha de sangre, ni rastro de algo, de que Andrew hubiera luchado contra algo. Eso sí, la cabina estaba destrozada, en el kayak no había ningún tipo de agua, el kayak sí se estaba hundiendo según Andrew. Cuando recogieron el kayak o lo encontraron, el kayak estaba perfecto. Vuelvo a decir que todo el equipo que tenía Andrew dentro del kayak, todas las provisiones, la comida, el equipo de GPS, absolutamente todo, su ropa de cambio para cuando se mojaba, estaba intacto. Todo esto se vuelve todavía más confuso cuando uno de los especialistas que llega a recoger, o es parte del equipo que recoge el kayak, dice que se encuentran unas extrañas marcas dentro del kayak, como una especie de arañazos, como si alguien o algo hubiera hecho eso. Pero todo lo demás recordemos que está
totalmente intacto, como si no lo hubieran tocado. Es decir, arañan el kayak, quitan todas las cosas, las vuelven a poner, dejan el kayak perfecto y Andrew desaparece sin ningún tipo de rastro. Por cierto, Andrew, como decía, estaba en contacto siempre con su mujer, así que le enviaba fotos de cómo iba la travesía, de qué es lo que pasaba. Entre ellas, al final del vídeo os pondré la última foto que logró hacerse. Chao, me piro.